Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela La historia de Juana. Paula estaba furiosa, realmente fuera de sí. La noticia de que Juana había dado a luz la tenía al borde del colapso. Rogelio, desconcertado, no entendía cómo eso había pasado tan rápido y sin aviso. Miró a Paula y, tratando de calmarla, le aseguró que Gabriel no pensaba separarse de ella. Estaba convencido de que no iba a permitir que Gabriel se saliera con la suya. Sin embargo, Paula no dejaba de insistir, preguntándole qué pensaban hacer ahora con el hijo de Gabriel. Rogelio, atrapado en sus propios pensamientos y sin respuestas claras, se encontraba en una encrucijada, sin saber cuál sería el siguiente paso. Gabriel no podía quitarse de la cabeza ni a su hijo ni a Juana. La situación lo tenía muy angustiado, especialmente porque Juana estaba débil después de todo lo que había soportado mientras él estaba en la cárcel. Justo en medio de esos pensamientos, apareció Claudio, quien llegó con una sonrisa en el rostro para felicitarlo. Le dijo que tenía un hijo precioso, y las palabras de Claudio iluminaron por completo el ánimo de Gabriel. Pero eso no fue todo. Claudio le dio una noticia aún mejor: el divorcio con Paula ya estaba firmado. Gabriel no lo podía creer. Sintió una mezcla de alivio y felicidad. A pesar de eso, Claudio le advirtió que, aunque la situación mejoraba, todavía habría que tener paciencia. Le dejó claro que el objetivo ahora era encontrar la manera de acabar con Rogelio, y que todo iba a requerir tiempo y estrategia. Juana estaba devastada tras la conversación con Enriqueta. Las palabras fueron claras: la cervecería de Gabriel estaba prácticamente en quiebra. Al escuchar eso, Juana sintió como la tristeza la invadía por completo. Enriqueta, por su parte, evitaba el contacto visual, claramente incómoda con la situación. En ese momento, Felipe, que estaba presente, no perdió oportunidad para incomodar aún más a Enriqueta. Con una mirada fija, le preguntó, casi en tono de reproche, por qué no había llegado acompañada de su novio Carlos. Enriqueta, visiblemente nerviosa, trató de esquivar el comentario diciéndole a Felipe que dejara de decir ese tipo de cosas. Sin muchas ganas de seguir ahí, decidió marcharse antes de que la conversación tomara un rumbo aún más incómodo. Josefina entró en la habitación del hospital donde estaba Juana. El ambiente era pesado, cargado de emociones difíciles. Sin rodeos, le comentó que Ramón estaba agotado. Juana, preocupada, le dijo que hubiera sido mejor que Ramón se quedara descansando, pero Josefina negó con la cabeza. Con los ojos llenos de tristeza, explicó que Ramón estaba prácticamente sin fuerzas y que, por eso mismo, quería aprovechar cada segundo que le quedaba con su familia. Ese deseo lo mantenía en pie, a pesar del cansancio evidente que llevaba encima. Daniela, entre curiosa y molesta, le preguntó a sus amigas sobre el nuevo ajuste que estaban haciendo en el área de marketing. Sin embargo, sus amigas se miraron entre sí, sin saber qué responder. No tenían idea de lo que estaba ocurriendo. La falta de información no ayudaba, y eso solo aumentaba la frustración de Daniela. Para colmo, estaba enojada con David. Él le había dicho que no podía salir porque había mucho trabajo acumulado, y eso la sacaba de sus casillas. Daniela tenía planes de salir con Remy y sentía que David le había puesto más carga laboral solo para fastidiarla. David, por su parte, habló con Carlos sobre una conversación que había tenido con Elvira. Le comentó que había logrado que Elvira reflexionara sobre el tema. Ahora, Elvira empezaba a dudar si realmente Gabriel era el responsable de lo que había pasado o si había alguien más involucrado. Mientras tanto, Carlos estaba perdido en sus pensamientos, evaluando cada palabra de David, como si buscara pistas en lo que acababa de escuchar. Claudio, con tono serio, le informó a Gabriel sobre los últimos movimientos de Rogelio. Le explicó que Rogelio planeaba fusionar la cervecería Rubio con Astro,
una estrategia claramente diseñada para eliminarla por completo. Pero Gabriel, lejos de sentirse intimidado, respondió con firmeza. No estaba dispuesto a dejar que su legado desapareciera. Su cervecería era más que un negocio, representaba años de esfuerzo y dedicación, y no iba a permitir que Rogelio se saliera con la suya. Elvira decidió buscar a Castillo para obtener claridad sobre la muerte de su hijo Francisco. Con el corazón en un puño, quería respuestas, algo que le ayudara a entender lo que realmente había pasado. Castillo, sin rodeos, le mostró un arsenal de evidencias y un cronograma detallado que, según él, apuntaba directamente a Rogelio como el responsable absoluto de todo. Elvira quedó impactada al escuchar eso. No esperaba una acusación tan contundente. Aún confundida, le preguntó a Castillo si alguien como Rogelio sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de cumplir su venganza. Castillo, con un tono serio, le confirmó que sí, y agregó que lo más importante era que todas las pruebas señalaban a Rogelio como el verdadero asesino de Francisco, exonerando por completo a Gabriel. Elvira, atónita, se quedó sin palabras, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, David y Carlos estaban concentrados en un plan crucial: comprar de una vez por todas las acciones de Elvira para recuperar la empresa. Sabían que era una jugada necesaria si querían tener el control nuevamente. Sin embargo, en medio de la conversación, Carlos decidió cambiar de tema. Con una sonrisa cansada pero sincera, le comentó a David que, de todo lo que había sucedido últimamente, lo más bonito había sido el nacimiento del hijo de Gabriel. Esa pequeña luz en medio del caos les daba un respiro, aunque fuera momentáneo. Castillo, en otra conversación, le explicó a Pacheco que Elvira había sido una presa fácil para Rogelio. Según él, Rogelio y otros la habían atacado sin piedad, con el único objetivo de despojarla de todo lo que tenía. Pero justo en ese momento, el fiscal apareció con una noticia inesperada: ya había fecha para el juicio de Gabriel. La información dejó a Castillo sin palabras, consciente de que ese juicio sería clave en todo lo que estaba en juego. Por otro lado, Claudio recibió la noticia de que el juicio de Gabriel se celebraría en 3 meses. Sin perder tiempo, le informó a Gabriel sobre la situación y le dejó claro que era hora de comenzar a reunir todas las pruebas necesarias. Sabían que la batalla contra Rogelio sería difícil, pero Claudio estaba decidido a pelear hasta el final para hacer justicia y limpiar el nombre de Gabriel. David y Carlos llegaron al hospital para visitar a Juana y conocer al bebé. Al entrar en la habitación, Carlos, con un tono tranquilizador, le aseguró a Juana que no debía preocuparse por nada, ya que él estaría pendiente de todo lo que ella necesitara. Juana, agradecida pero con algo en mente, le comentó que había logrado hacer una videollamada para que Gabriel pudiera conocer a su hijo. Sin embargo, no tardó en cambiar el tono y, mirándolo fijamente, le preguntó por qué le había mentido. Le reprochó que no le hubiera contado nada sobre el peligro que corría Gabriel en la cárcel. Carlos, tratando de justificarse, le explicó que había decidido no decirle nada porque no quería alterarla mientras estaba embarazada. Claudio, siempre atento a los movimientos de Rogelio, se reunió con Castillo para hablar de sus sospechas. Le advirtió que Rogelio estaba planeando algo para perjudicar la cervecería Rubio. Castillo, sin dudar, le preguntó a Claudio si quería que investigara a fondo todo lo que Rogelio estaba haciendo, especialmente su posible intención de entregar la cervecería Rubio a la cervecería Castro. Claudio le pidió a Castillo que reuniera todas las pruebas posibles para poder atacar a Rogelio y, finalmente, acabar con él. Antes de terminar la conversación, Castillo le comentó algo relevante: Elvira lo había buscado para pedirle información sobre la muerte de Francisco. Según Castillo, Elvira parecía tener serias dudas sobre si Gabriel era realmente el culpable de la muerte de su hijo. En otro lugar, Paula estaba desbordada por el odio. Le confesó a su hermano Manuel que deseaba ver a Gabriel muerto, y además, dejó claro que también quería acabar con el hijo de Gabriel. Manuel, sorprendido y horrorizado, le preguntó desde cuándo se había convertido en alguien tan cruel, en un monstruo capaz de desear algo así. Paula, lejos de calmarse, se enfureció aún más.
Le gritó a su hermano que él era un débil, alguien incapaz de entender lo que ella sentía. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió furiosa de la oficina de Manuel, dejando tras de sí un ambiente tenso y cargado de emociones difíciles de manejar. Rogelio irrumpió en la oficina de Camila con su típico aire de superioridad y le ordenó que se levantara, asegurándole que se iban a otro lugar para que él pudiera relajarse. Camila, sorprendida, le preguntó qué tenía en mente, pero Rogelio simplemente se rió y le dejó claro que ella debía obedecer cada una de sus órdenes. Camila, harta de sus actitudes, no se contuvo y le lanzó una acusación directa sobre sus planes para destruir la cervecería Rubio. Rogelio, enfurecido, le exigió que se callara, aunque admitió que le gustaba su carácter desafiante. Camila no se dejó intimidar y le ordenó que se largara. Pero Rogelio, con tono amenazante, le llamó estúpida y le reiteró que debía hacer lo que él decía. Camila, firme, le advirtió que no permitiría que le hiciera daño y le dejó claro que solo amaba a Gabriel. Rogelio, enojado por su resistencia, cambió de tono y le lanzó una amenaza escalofriante si no salía con él, mataría a su madre. Camila quedó paralizada, sin palabras ante la crueldad de Rogelio. Daniela llegó buscando a Remy, pero en ese momento apareció David. Sin perder tiempo, David le comentó que ya había ido al hospital a conocer al hijo de Juana. Daniela, incómoda con la presencia de David, intentó desviar la conversación y le dijo que había muchos cambios que hacer en la nueva campaña. Se quejó de que no era experta en diseños y, para evitar más tensiones, mencionó que prefería irse a su cita con Remy y luego reunirse con las demás chicas para trabajar en los pendientes. David, molesto, le dijo claramente que no quería que saliera con Remy. Antes de que Daniela pudiera responder, David se acercó y, con voz suave, le confesó que le importaba mucho. Sin más palabras, se inclinó y la besó. Daniela, sorprendida pero atrapada en el momento, se dejó llevar y quedó inmersa en los besos de David, olvidando por un instante todo lo demás. Daniela, todavía temblorosa, no pudo ocultar su nerviosismo y le dijo a David que ese beso había sido demasiado intenso. Con el corazón acelerado, lo miró fijamente y le preguntó por qué la había besado. David, sin dudar, le confesó que estar con ella lo hacía feliz y que quería ser algo más que su amigo. Daniela, confundida y todavía nerviosa, insistió en saber por qué se sentía así. David, con sinceridad, le respondió que era porque le gustaba demasiado y que lamentaba cualquier malentendido o problema que hubiera habido entre ellos. Le pidió que dejaran el pasado atrás y se enfocaran en vivir el presente. Daniela, visiblemente emocionada pero también llena de dudas, le confesó que llevaba meses enamorada de él, pero que había querido darse la oportunidad de conocer a otra persona porque nunca pensó que David se fijaría en ella. Le explicó que el beso la había tomado por sorpresa y, aunque lo deseaba, necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba pasando. David, al escucharla, quedó preocupado. No esperaba esa respuesta, pero entendió que debía respetar sus sentimientos y darle el espacio que pedía. Jenny había ido al hospital para visitar a su hija Juana. Al salir de la habitación, recibió una llamada de Camacho. Con tono serio, Camacho le informó a Rogelio que Juana estaba sola en la habitación. Rogelio, sin perder tiempo, le ordenó a Camacho que vigilara quien entraba o salía del cuarto, mientras él se dirigía al hospital con un plan claro: acabar con Juana y su bebé. Poco después, Rogelio y Paula entraron en la habitación de Juana. Paula, con una sonrisa fría, se acercó y logró tomar al bebé en sus brazos. Juana, alarmada, reaccionó de inmediato y les preguntó qué estaban haciendo. Paula, sin perder la compostura, le ordenó que se callara y que hiciera exactamente lo que le decían. Juana, aterrorizada, comenzó a sentirse cada vez más nerviosa. Rogelio, con su habitual tono amenazante, le entregó un sobre y le ordenó que lo abriera. Justo en ese momento, Jenny regresó a la habitación y, al ver la escena, preguntó alarmada qué estaba pasando. Rogelio, con su tono altivo y arrogante, miró a Jenny y le ofreció dinero. Le dijo que podían tomar la cantidad que quisieran, pero que debían desaparecer de la vida de Gabriel para siempre. Juana, aterrada por la situación, le suplicó a Jenny que no enfrentara a Paula, advirtiéndole que si lo hacía, las cosas podrían empeorar. Jenny, sin dudar, tomó al bebé de los brazos de Paula,
desafiándolos. Rogelio insistió en que Juana aceptara el dinero y se fuera, pero Jenny, firme, le respondió que era él quien debía largarse, dejando claro que no pensaba ceder ante sus amenazas. Por otro lado, Daniela llegó a su cita con Remy, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en el beso que David le había dado antes de salir. Era un beso que había soñado durante mucho tiempo, porque David siempre había sido el hombre que amaba en silencio. Mientras Remy hablaba, Daniela se perdía en sus recuerdos con David. Al notar su distracción, Remy le preguntó qué le pasaba, preocupado por su silencio. Justo cuando él estaba a punto de confesarle sus sentimientos, Daniela lo interrumpió y, con sinceridad, le explicó que sentía algo por otra persona. Remy, aunque trató de ocultarlo, no pudo evitar sentirse muy triste. Más tarde, Daniela fue a buscar a David. Estaba decidida y feliz, con ganas de hablarle. Al llegar a la oficina, lo encontró dormido. Con una sonrisa tierna, esperó a que se despertara. David, al verla, le preguntó cómo le había ido en su cita con Remy. Daniela, un poco nerviosa, respondió que había ido bien. Pero David, con una mezcla de celos y resignación, le dijo que prefería no saber más detalles. Entonces, Daniela lo sorprendió al confesarle que le había dicho a Remy que solo podían ser amigos. David, emocionado, no pudo ocultar su alegría al escuchar esas palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Daniela le confesó algo más importante. Le dijo que solo se había enamorado una vez en su vida, y que ese amor siempre había sido él. David, lleno de felicidad, la besó de nuevo, sellando ese momento que ambos habían esperado por tanto tiempo. 3 meses después, el hijo de Juana había crecido sano y fuerte. Juana no podía ocultar su felicidad mientras lo abrazaba y le decía palabras cariñosas. Cada gesto del bebé la llenaba de alegría, y no dejaba de achicarlo y mimarlo. Ese día era especial para todos. Se acercaba el bautizo del pequeño, y la familia estaba emocionada por el evento. Todos se arreglaron con esmero y, llenos de alegría, se dirigieron a la iglesia para celebrar el bautizo. El ambiente estaba lleno de amor y esperanza, y Juana no podía sentirse más agradecida por tener a su hijo en brazos, rodeada de personas que lo querían. Gabriel fue escoltado fuera de la cárcel gracias a la ayuda de Castillo y Claudio. Aunque solo era por un rato, la sensación de libertad le llenó el alma. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba aire fresco y eso lo hacía sentir profundamente agradecido. Cada segundo fuera de aquellas rejas era un regalo, y no podía contener la emoción de estar, aunque sea por un breve momento, fuera del encierro. Mientras tanto, en la iglesia, Jenny estaba nerviosa. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder, pero no sabía exactamente qué. Lo que nadie imaginaba era que Gabriel tenía un permiso especial para asistir al bautizo de su hijo. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron y Gabriel entró, caminando rápidamente hacia el altar. Todos quedaron boquiabiertos al verlo allí, especialmente Juana, que no podía creer lo que estaba viendo. La emoción en sus ojos era evidente. Gabriel, sin poder contener las lágrimas, se acercó a Juana y, por primera vez, tomó a su hijo en brazos. Lo sostuvo con delicadeza, como si temiera que el momento se desvaneciera. Lo abrazó con fuerza y le dio un sinfín de besos, llenando al pequeño de cariño. Juana, emocionada hasta las lágrimas, no podía estar más feliz. Tener a Gabriel a su lado en un día tan especial era todo lo que había deseado. Aunque fuera solo por unas horas, ese momento quedaría grabado en sus corazones para siempre. En otro escenario, Rogelio reunió a todos para darles una noticia que sabía no sería bien recibida. Con un tono serio, anunció que la cervecería Rubio estaba en una situación crítica. Según él, ya no había alternativas y la única salida era fusionarse con la cervecería Astro. El ambiente en la sala se volvió tenso, y algunos empezaron a murmurar, preocupados por el futuro. De repente, la puerta se abrió y apareció Elvira. Su presencia sorprendió a todos, pero especialmente a Rogelio. Con paso firme, se acercó y, sin rodeos, le informó que ya había resuelto todo con su abogado. Le dejó claro que ya no tenía poder sobre las acciones de Francisco. Rogelio, por primera vez en mucho tiempo, quedó sin palabras.
La sorpresa y la frustración se reflejaban en su rostro mientras trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. Elvira, segura de sí misma, lo miró con desafío, sabiendo que había logrado darle un golpe que no esperaba. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.